Pues bien, resolvemos el siguiente ejemplo. Estamos ya con el ejercicio número 4, resolviendo inecuaciones de segundo grado o inecuaciones cuadráticas. Entonces nos piden resolver la siguiente inecuación cuadrática. Nos dice x al cuadrado menos 2x menos 3 mayor que 0. Bien, lo que debemos hacer para resolver inecuaciones cuadráticas es pues, expresar todo este primer miembro de la inecuación como un producto de factores o producto de o una multiplicación de factores, ¿no? En el anterior ejemplo habíamos expresado como un producto de factores aplicando una identidad algebraica, la diferencia de cuadrados, ¿no? Porque las condiciones se daban para aplicar dicha identidad. En este caso lo que vamos a hacer es pues, vamos a factorizar todo esto. Vamos a factorizar para obtener el producto de factores. Entonces, solución. Voy a copiar nuevamente el ejemplo: x al cuadrado menos 2x menos 3 mayor que 0. Ya bien, entonces factorizando, vamos a factorizar esto. Factorizando. Ya, hay varias formas de factorizar esta expresión, pero la que vamos a aplicar es en lo siguiente. Tenemos que identificar primero cuál es el término A, digamos, la variable B, perdón, me explico. ¿Cuál es A? A va a ser el factor de x al cuadrado. Si no está escrito, se sobreentiende que acá hay el número 1, es el factor de A. El factor A va a ser 1. ¿Qué es B? Necesito identificar a B. B va a ser el coeficiente de la variable x. En este caso es menos 2. Entonces B va a ser menos 2. ¿Y qué es C? C para mí va a ser igual al término independiente. En este caso es menos 3. Ya tengo identificados A, B y C. A es el coeficiente de x al cuadrado, en este caso es 1. B es el coeficiente de x, en este caso es 2. Y C es el término independiente, en este caso es 3. Necesito identificar eso, ¿no? A, B y C. Entonces, para factorizar necesito proceder de la siguiente manera. Tengo que buscar dos números que multiplicados me den el producto de A por C. Esa es la primera condición de esos dos números que debo buscar, y además la suma o resta me dé B. Esa es la segunda condición para buscar estos dos números. Ya, entonces la primera condición es que tengo que buscar dos números que me den el producto de A por C. ¿Qué es A? Según esto, A es 1 y C es menos 3. Entonces 1 por menos 3 me va a dar menos 3. ¿Cuál es la segunda condición? Que esos dos números me den igual a B. Sumados o restados me den igual a B. B es menos 2 en este caso. Acá está, ¿no? Esto es A por C. 1 por 3. Acá está. A es 1 por menos 3. 1 por menos 3 me da menos 3. ¿Qué es B? Es esto. Menos 2. Acá está, menos 2. Ya, entonces debo buscar dos números que me cumplan esas dos condiciones. Número 1
y número 2. Ya. Dos números que multiplicados me den menos 3. Esto puede ser cualquier combinación de números. Por ejemplo, 1 por menos 3. 1 por menos 3. Ya. Necesito verificar las condiciones. Verificación. 1 por menos 3 me va a dar menos 3. Este menos 3 es igual que A por C. Sí, correcto. Se cumple la primera condición. La segunda condición, que la suma de estos dos números me dé igual a B. Entonces tengo 1 menos 3. Esos son los dos números. 1 y menos 3. ¿Cuánto es? Signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. Esto me da menos 2. Este menos 2 que he obtenido es igual al B que estoy buscando. A B es igual a menos 2. Sí, es correcto. Entonces los dos números cumplen esa condición. Entonces ambos números que estoy buscando, su par de números van a ser 1 y menos 3. Perfecto, entonces la factorización va a ser la siguiente. Factorización. Pueden emplear cualquier método, ¿no? Pero este es, digamos, el que yo lo veo más sencillo de realizar. La factorización va a ser, no olvidemos que estamos factorizando esto. Necesito expresar todo esto como el producto de factores. Le voy a borrar esto para que no sea bruto. Esto estoy factorizando. Todo esto es para factorizar eso. Ya, entonces la factorización va a ser lo siguiente. Voy a tener un paréntesis x más el primer número. En este caso es más 1. Y en el otro paréntesis x más el segundo número. En este caso el segundo número es menos 3. Esto tiene que ser, dice, mayor a 0. Mayor a 0. Ya está, ya he expresado esta ecuación como el producto de factores. En este caso tengo dos factores. El factor 1 y el factor 2. Ahí está ahí la multiplicación de dos factores, ¿no? Ya, entonces para eso me ha servido esta factorización. Todo lo que he hecho acá es para expresar como una factorización todo eso, ¿no? Entonces ya tengo la factorización, que va a ser esta. Ahora necesito hallar los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Cómo se hallan los puntos críticos? Voy a igualar cada factor a 0. Comencemos por el factor 1. El factor 1 es x más 1. Tengo x más 1, lo voy a igualar a 0. Voy a despejar x, este que es más 1 pasa al segundo miembro como menos 1, con el signo cambiado. Tengo el primer punto crítico, x igual a menos 1. El segundo punto crítico, voy a conseguir igualando el segundo factor a 0. El segundo factor es x menos 3, este lo voy a igualar a 0. Y acá voy a despejar x, este menos 3 pasa al otro lado como más 3. Este es el segundo punto crítico. Los dos puntos críticos son menos 1 y 3. Ahora gráfico esos puntos críticos en mi recta numérica. Entonces tengo mi recta por acá. Entonces, gráfico, pues, ¿no? Por acá va a estar el 0, hacia la derecha los valores positivos, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, etc. hasta más infinito. Y hacia la izquierda los valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. hasta menos infinito.
y grafico mis puntos críticos utilizando círculos. El primer punto crítico me dice menos 1. Acá el segundo punto crítico es 3. Acá. Al ser la inecuación, esta inecuación es mayor que 0. No me dice mayor o igual, me dice mayor. Entonces voy a dejar los círculos sin rellenar. Si me dijera mayor o igual, entonces tendría que pintar los círculos, ¿no? Son círculos sin relleno. Esos puntos críticos me han definido 3 intervalos. El primer intervalo desde menos infinito hasta menos 1. El segundo intervalo desde menos 1 hasta 3. El tercer intervalo desde 3 hasta más infinito. Similar a lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Ahora necesito hacer algo que se llama el análisis de signos. Análisis de signos. Necesito probar estos valores. Para el primer intervalo necesito agarrar cualquiera de estos valores y reemplazar en esta inecuación. Acá, donde está con el recuadro amarillo, en esa inecuación debe cumplirse esa desigualdad. Para mayor comodidad yo voy a volver a copiar eso acá. Entonces acá tengo paréntesis x más 1, paréntesis x menos 3 mayor que 0. Esa es la inecuación donde debo reemplazar los valores. Lo voy a subrayar lo voy a enmarcar en un cuadro amarillo. Ahí está. Entonces tengo tres intervalos, ¿no? Acá voy a poner intervalo 1, acá voy a poner intervalo 2 y por acá el intervalo 3. Ahí están mis 3 intervalos. Como había indicado, tengo que probar cada uno, digamos, un valor cualquiera en cada uno de estos intervalos y reemplazar en esta inecuación y ver que se cumple esta desigualdad. Entonces, comencemos por el intervalo 1. Puedo agarrar cualquier valor dentro de ese intervalo, por ejemplo el menos 2. Entonces voy a decir si x es igual a menos 2. Entonces reemplazo ese valor de menos 2 en este intervalo, en esta inecuación. En vez de x yo voy a poner los valores que voy a tomar, ¿no? En vez de esta x. Empecemos por x igual a menos 2. Entonces escribo menos 2 más 1, paréntesis, menos 2, menos 3. Esto tiene que ser mayor que 0, me dice. Acá, signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. Menos 2 más 1, menos 1. Acá, signos iguales se suman. Menos 2, menos 3, menos 5. Esto tiene que ser mayor que 0. Acá es una multiplicación. Menos por menos más 1 por 5, 5. 5 es mayor que 0. Obviamente que sí, ¿no? Verdadero lo pongo ahí. 5 sí es mayor que 0. Para el intervalo 2 necesito agarrar cualquier valor, por ejemplo este 0. Entonces digo si x es igual a 0. Repito el proceso, ¿no? En esta ocasión este 0 voy a reemplazar en todos los x de esta inecuación. Entonces tengo paréntesis 0 más 1, paréntesis 0 menos 3, esto es mayor que 0. Acá 0 más 1, 1. 0 menos 3, menos 3, esto tiene que ser mayor que 0. Acá es un producto. 1 por menos 3, menos 3. Menos 3 es mayor que 0. No, esto es falso. Ningún número negativo puede ser mayor que 0. Eso es falso.
para el intervalo 3 necesito agarrar cualquiera de los valores, por ejemplo este 4. Ese 4 tiene que estar dentro del intervalo 3, ¿no? Entonces digo, si x es igual a 4. Entonces repito, en este caso voy a reemplazar este 4 en esta ecuación, ¿no? Todo lo que está x yo voy a poner 4. Entonces tengo 4 más 1. Acá tengo 4 menos 3. Esto debe ser mayor que 0. Acá 4 más 1, 5. Acá 4 menos 3, 1. Esto debe ser mayor que 0. 5 por 1, 5. 5 es mayor que 0. Obviamente que sí, ¿no? Esto es verdadero. Entonces, ¿cuál va a ser la solución de la inecuación? Todos los valores verdaderos, lo que se ha cumplido. Esto, por ejemplo, y el intervalo 1 y el intervalo 3 son parte de la solución. Estos dos intervalos, ¿no? El intervalo 2 no es parte de la solución. Entonces, ¿por qué me ha salido falso? No se cumple esta desigualdad. Menos 3 no es mayor que 0. Ya, entonces, ¿cómo grafico eso? Mira, acá lo voy a borrar esto. Y tengo los intervalos solución. El primero es desde el primer intervalo, desde menos infinito hasta menos 1. Luego la otra solución es el intervalo 3, desde 3 hasta más infinito. Todo esto. Todos los valores que están en este intervalo son parte de la solución. Desde menos infinito hasta menos 1 y desde 3 hasta más infinito. Esto se lo representa así, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 1. Menos 1 uso paréntesis porque es un círculo vacío. Ese menos 1 no es parte de la solución. Y el otro intervalo solución va a ser desde 3, también uso paréntesis, hasta más infinito. El conjunto solución. Conjunto solución. El conjunto solución va a ser lo que he puesto acá arriba, ¿no? En las gráficas. Desde menos infinito hasta menos 1. Acá voy a poner unión. Estoy indicando que esos dos intervalos son parte de la solución. El otro intervalo es desde 3 hasta más infinito. Desde 3 hasta más infinito. Bien, ese sería el conjunto solución de esta inecuación de segundo grado. Desde menos 3 hasta, desde menos infinito hasta menos 1. Unión desde 3 hasta más infinito.